que leamos en Génesis 6, 13, 18. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta del arca, y le harás 3 pisos. Yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Luego de haber transcurrido alrededor de unos 1600 años desde el tiempo de Adán, se estableció en la tierra, que se había establecido en la tierra, este mundo ya estaba lleno de pecado y maldad. Y actualmente, que estamos más o menos hace 2000 años que vino Jesucristo a la tierra, también estamos llenos de pecado y de maldad. Y decide Dios enviar un juicio a la humanidad, que es representado por esta catástrofe climática, que es un diluvio, pero hizo que su pueblo, en este caso Noé, construyera un arca para que se preparase. Y yo he meditado en esta palabra y he visto cómo nosotros, a lo largo de los años, y sabemos que estos cambios climáticos, así como las pandemias y estas cosas van a ocurrir, Dios nos ha dado una palabra desde hace muchos años, de que tenemos que hacer un arca. Y en esta forma yo quiero interpretar el arca, en esta ocasión, como interpretarla como que representa el reino de Dios. La palabra del reino de Dios que hemos recibido hace mucho tiempo. Esta arca representa a la palabra que hemos recibido hace años, del propósito de Dios en nuestras familias, en nuestras vidas, y también representa el arca a nuestra familia. Y porque el propósito de Dios entendemos que es una familia de muchos hijos que son semejantes a Jesús, y que estas palabras se ha forjado en nosotros y los que somos de segunda generación o tercera generación de cristianos, se ha forjado por generaciones, de que estamos formando familias a través de los años de la palabra de Dios. Y en ese contexto, quería enfatizar algunas palabras sobre cómo el Señor le dice a Noé que haga un arca. No le dijo, hazte un arca y hazla de la forma que tú quieras. Le dijo, sino le dio instrucciones de cómo hacer esa arca, y porque Dios ya tenía el diseño perfecto para esta nave, para este propósito, para este reino de Dios, para la familia de Dios. Y que este propósito y este reino de Dios iba a permitir que en momentos, como decía el Pablo, de cataclismos, de pruebas, pudiésemos sobrevivir a estos cataclismos y a estas situaciones de prueba. Y dentro de instrucciones, como leemos en los versículos que leímos, le dice que tiene que ser de madera de gofer. La madera de gofer, si uno lo busca en la escritura, no dice exactamente qué madera es, qué árbol, pero se puede pensar que es un pino perennifolio de hojas puntiagudas o uno similar al ciprés. Tiene unas características especiales esta madera y estos árboles, que crecen a una altura de 30 metros. Su diámetro se extiende hasta 1 metro. Sus raíces son muy profundas y sus ramas son erguidas. Su madera es fuerte y dura, pero a la vez es ligera. Además posee la resina que la hace difícil de trabajar, pero otorga esta resistencia a las malas condiciones e impermeable al agua.
Esta madera es usada para pilares o vigas en las construcciones. Además, se la usa en estructuras principales de muebles a fin de mantener su forma básica. Como adicionalmente a estos usos, gracias a su firmeza y fuerza, se lo usa para construir barcos. Ahora, como vamos viendo, el arca, este propósito de Dios, el reino de Dios, nuestras familias, tienen indicaciones dictadas que fueron hechas por la palabra de Dios y construidas a través de una madera fuerte, firme, pero a la vez ligera y resistente a toda adversidad. Y esta madera, madera yo lo simbolizo como que representa nuestra fe, que ha sido forjada durante muchos años en nosotros, en nuestros papás, ojalá en nuestros abuelos, en nosotros ahora y nosotros a nuestros hijos. Una fe que es fuerte y resistente y que es capaz de enfrentar cualquier adversidad. Y hay que tener, así como mi papá lo ha dicho, un corazón fuerte y firme para que las olas del mundo que intentan destruir nuestra fe no lo hagan. Porque esta fe no se desviará ni se debilitará, se mantendrá firme en la construcción que son nuestras familias, que es el reino de Dios. Pero a la vez, si ustedes ven, es una madera firme, fuerte, resistente, pero a la vez, así como nuestra fe tiene que ser, pero a la vez es ligera. ¿Qué quiere decir ligera? Yo lo veo representado ligera, no como que sea una fe light, ni una fe que puede moverse, al contrario, es fuerte, resistente, ante toda adversidad. Ligera significa que no sea religiosa. Nuestra fe no tiene que ser religiosa, porque la religiosidad hace tener una fe que es pesada, hace tener que esta madera simbolizada no sea ligera ni fuerte y resistente, sino que sea pesada, porque la religión nos hace ser juiciosos con los demás, nos hace preocuparnos por banalidades y no preocuparnos realmente lo importante, que es construir el propósito y el reino de Dios a través de la palabra que Él nos dio. Así como dice en el Salmo 51:10, crean en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, Dios nos ha dado una palabra hace muchos años de formar el reino de Dios en la tierra. Es que el propósito de Dios es hacer una familia de muchos hijos iguales a Jesús. De la familia, que es un ente fundamental dentro de la iglesia. Y esas instrucciones fueron dadas a través de una palabra de Dios. Y las hemos ido construyendo a través de una madera que es nuestra fe, que ha ido cada vez siendo más fuerte y resistente para combatir las adversidades del mundo y asimismo siendo ligera, no religiosa, para no complicarnos con situaciones banales ni enjuiciar a los demás. Además de las características del arca, dice que tiene que tener aposentos. ¿Aposentos qué se refiere? A que tiene que tener divisiones. Es decir, que no está todo desordenado. No está, los mismos animales no iban a estar juntos allá, hasta acá, la ave, probablemente iban a haber aposentos donde iban a haber un orden, una estructura. Y esas divisiones se refiere a que nuestra fe y nuestro crecimiento del reino de Dios en nosotros tiene que ser capaz de discernir y de ordenar lo que Dios quiere para nosotros. Como dicen Romanos, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, capaz de organizar con la fe, organizar y discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios y cómo ir ordenando la construcción de esta arca. Además, dice que hay que calafatear con brea. La brea se puede obtener de los productos o plantas del petróleo. La brea es derivada del petróleo o es de origen natural y se llama asfalto. Esta brea se usa en materiales de impermeabilización o antisépticos, por dentro y por fuera del arca. ¿Cómo interpretamos esto? Que no solo la fe tiene que estar construyendo
es como la madera que utilizamos, que tiene y va a ser capaz de discernir, hacer los aposentos distintos, y tenemos que, como mi papá predicaba la semana pasada, al meditar la palabra, nosotros ¿qué hacemos? Vamos impermeabilizando nuestra fe. Le vamos poniendo brea por dentro y por fuera, entre cada madera que vamos construyendo, para que el arca sea impermeable a las inclemencias del tiempo, del diluvio, de las olas, lo que el mundo nos va a querer destruir. Y en ese contexto, esto se debe hacer, ojalá, antes del diluvio, porque es muy difícil reparar un agujero cuando ya estamos en el agua, ¿cierto? Cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, es muy difícil ya. Ya no podemos estar reparando, va a ser muy, muy difícil. Entonces eso es muy importante, que meditemos la palabra para que vayamos construyendo esta arca, el reino, nuestras familias, el propósito de Dios en nuestras vidas con una fe firme, fuerte, pero ligera, y además meditando la palabra en nuestros corazones para que sea impermeable por dentro y por fuera. Para que no exista ninguna filtración. Porque si viene la inclemencia del tiempo y nuestra arca tiene una gotera, ¿eso qué va a significar? Que vamos a tener que empezar a repararla durante el diluvio, y eso es difícil. Por eso no puede haber ninguna filtración. Los pecados o situaciones que pueden producir una gotera deben ser trabajados en nuestro corazón y meditar su palabra para que nuestra fe sea impermeabilizada. Cuidarnos de la televisión, del internet, de vicios que pueden haber. Ese contexto es respecto a cómo Dios nos da instrucciones de cómo crear esta arca. Y además da instrucciones de las medidas. Dice, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El codo es una unidad de longitud basada en la medida desde el codo, ¿cierto?, hasta la punta del dedo medio, y un codo equivale más o menos a 46 a 56 centímetros. Aproximémoslo a 50 centímetros aproximadamente. Dado que la longitud del arca era de 300 codos, esta arca era de aproximadamente 150 metros de largo. Una cancha de fútbol, para los futboleros, mide cerca de 100 metros, o sea, era más grande que una cancha de fútbol. El arca de Noé era mucho más larga que una cancha de fútbol, y su amplitud era 50 codos, es decir, unos 25 metros de ancho, y su altura casi de 30 codos, es decir, más de 15 metros de alto. Por lo general, un piso es de aproximadamente entre 2,5 y 3 metros, porque el arca de Noé probablemente tenía una altura de 5 a 6 pisos. Ahora, los ingenieros navales describen en las construcciones de los barcos que existe un factor de seguridad en el diseño de grandes barcos, donde la relación de la longitud con la amplitud es de 6 a 1, y a su altura es de 10 a 1. ¿Qué respecto al arca de Noé? Su longitud es 6 veces su amplitud, de 350 codos, y 10 veces su altura. Es exactamente como los ingenieros han planteado actualmente que es un factor de seguridad para crear las embarcaciones. Por lo tanto, Dios es el mejor ingeniero. Él tiene absoluta claridad de lo que nuestras vidas y familia necesitan. No es a nuestra pinta o como a nosotros la quisiéramos hacer. Él dio una palabra, pero Él nos dice cómo hacerlo. Y nosotros debemos confiar en que esa es la mejor forma de construir nuestra vida, de construir nuestra arca, de construir nuestra fe, de construir el propósito y el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos hacer caso a sus medidas. ¿Y eso qué nos aportará? Seguridad. Ante los cataclismos, ante las dificultades, ante las pruebas que pueden venir con nosotros. Así como los ingenieros han demostrado que el arca de Noé tenía estas medidas perfectas que producen una seguridad para los que están dentro del arca.
De hecho, hay estudios a escala que han comprobado la estabilidad y la seguridad que el arca de Noé tenía. Porque el origen de toda sabiduría y todo conocimiento es de Dios. Por lo tanto, como dicen Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, ¿ustedes creen que el arca de Noé fue algo improvisado? Así como, oye, vino, así como a veces vemos que el gobierno lo criticamos porque está improvisando algunas medidas. Dice, oye, Dios dio una palabra, que van a haber cataclismos, el Apocalipsis lo dice, y que tenemos que preparar un arca, que tenemos que crear e implementar el reino de Dios en nuestras vidas. Y eso, ¿ustedes creen que eso pasaron? ¿Cuánto tiempo pasó para que Noé construyera el arca? La construcción fue después de los 500 años de Noé, y cuando entra el arca, Noé tenía 600 años. Es decir, existe un margen alrededor de entre 80 y 100 años que se demoró en construir el arca. Es decir, no es de un día para otro, no es una improvisación. Por eso, a los que hemos sido forjados dentro de iglesias, de familias cristianas, es un proceso que en mi caso lleva 36 años de construcción. Y a Noé le significó 100 años. Y aquí hay algo muy importante, porque en esos 100 años hubo mucha burla, mucha crítica, porque las personas que lo miraban no entendían qué estaba haciendo. Nosotros vamos a ser burlados en nuestra fe, vamos a ser criticados por nuestra fe, pero tenemos que ser fuertes y resistentes para que pasen todos estos años, muchas veces sin ver fruto, sin ver respuesta, pero cuando venga la adversidad, nuestra fe va a ser completa. El reino de Dios va a estar establecido en nuestras familias, establecido en nuestras vidas. Y eso pueden pasar 100 años. Pero Dios lo va a hacer. Si seguimos sus instrucciones, si seguimos sus medidas, Dios lo hará. Y además, el arca tenía una sola puerta. Una sola puerta. Es decir, solo Jesús es el camino para entrar al arca. Asimismo, este diluvio representa una pandemia. O sea, fue una pandemia para el mundo en ese momento. Pero al mantenernos dentro del arca, evitamos ser destruidos por este cataclismo, por el mundo. El arca es el reino de Dios. Las familias que hemos conformado finalmente representan un refugio para nosotros. Inclusive no solo para nosotros, también fue para toda la creación. Noé entró su familia y la creación, entraron los animales. ¿Y eso qué nos recalca? Que el hombre se le asignó una responsabilidad de ser administrador y mayordomía con la naturaleza. Y de hecho, hemos visto cómo la naturaleza, sin nosotros, sin la mala administración que el hombre está ejerciendo en esta pandemia, ¿qué hemos visto? Hemos visto Venecia con los ríos, con sus aguas limpias, puras. Hemos visto cómo han aparecido los animales. Hemos visto cómo han florecido las cosas. Hemos visto cómo el mundo está resurgiendo. Y eso nos muestra que estamos mal administrando. Y la representación del arca también nos muestra que Dios nos sigue asignando esa responsabilidad de ser buenos administradores con la naturaleza de Dios. Y por eso el arca no solo entró en los humanos, entró también toda la naturaleza. Así como en el diluvio, el agua representa una nueva regeneración, una purificación del mundo. El agua produce limpieza y purificación. De hecho, hemos visto cómo en este tiempo ha llovido. Y de hecho, ayer andábamos en el auto dando una vuelta con Luciano y él decía, mira papá, el cerro está más verde. Y él decía, y eso ha sido por la lluvia. Y Luciano decía, gracias a Dios porque tú has dado lluvia, porque tú has traído agua. Y esa agua produce una regeneración de la naturaleza. Ahora, esta pandemia que ha surgido a través del virus, el SARS-CoV-2, que ese es el nombre del virus, el COVID es la enfermedad por el virus, lo primero que debemos aclarar es que Dios no es el autor de ninguna enfermedad, ni tampoco de la muerte. Dios es el autor de la vida, de la salud. Dios no creó el mal, ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad. Romanos 3:12
El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Es decir, cuando el hombre peca, se produce una alteración de la creación de Dios. Una alteración no solo espiritual, que nuestro espíritu se muere, sino también una alteración biológica y genética de la naturaleza. Todo se fue infectando por causa del pecado del hombre. Y el autor de esa desinvolución y de esta degeneración de la creación de Dios fue el pecado por Satanás. Pero el que lo habilitó fue el hombre por su desobediencia a Dios. Es decir, los virus existen, siempre han existido. Pero esta alteración del pecado del hombre produce que logren infectar y destruir y matarnos y producir una destrucción de nuestras vidas. Ahora, aquí hay algo interesante respecto al virus y respecto a las enfermedades, porque Satanás no puede crear. Él no es Dios. Él no puede crear algo que no exista. Solo Dios puede crear cosas. Y por lo tanto, Satanás utiliza algo que ya está creado, así como utilizó en el huerto, en el Edén, a la serpiente, que era la creación de Dios. En este caso, Satanás está utilizando un virus. Y Dios crea y hace cosas sobrenaturales, pero Satanás utiliza cosas que ya fueron creadas. Y algunas características de este virus que en cierta forma representan un poco el espíritu del anticristo, cómo Satanás lo está utilizando. Los virus, no voy a meter tanto en cosas médicas, pero es difícil entenderlos porque los virus no tienen vida en sí misma. Son un material genético envuelto en una cápsula y que no tienen vida en sí mismo. Y eso representa totalmente al pecado, a la muerte, a la destrucción. No tienen vida. Pero, así como Satanás utiliza y necesita un ser vivo para poder vivir y para poder replicarse. Es decir, el virus en sí mismo no tiene vida, pero al meterse en una célula de nuestro cuerpo, la utiliza para replicarse, para vivir. Es decir, la utiliza para su propio fin. Es egocéntrico el virus. Es egocéntrico y utiliza al ser humano. Entra a las células, las utiliza y después, ¿qué pasa? Las destruye. Es como el pecado. El pecado entra a nosotros y no nos va a dar ningún beneficio. Nos puede dar alguna sensación de bienestar. Hoy no estoy reproduciendo, estoy mejorando. Pero finalmente, ¿qué va a producir el pecado en nosotros? Muerte, destrucción. El virus ejerce lo mismo. Entra a la célula, se divide, la célula se encuentra espectacular porque se empieza a reproducir como loco. ¿Y qué hace con eso? El virus se empieza a reproducir en todo nuestro cuerpo y después esa célula se destruye. No le sirve más y se acaba. Por eso es que los pacientes que han tenido una infección viral por el coronavirus, con una neumonía muy grave, que provoca destrucción del pulmón, y algunos que están terminando con fibrosis del pulmón, con requerimientos de oxígeno, inclusive algunos están intentando trasplantar. Y finalmente al pulmón lo destruye completamente. Ahora este virus también es algo importante. Al que más afecta y que más mata son a los adultos mayores y los que tienen comorbilidades, y no les da otra oportunidad. Los destruye, los acaba, y está atacando su pulmón y produciendo, ¿qué produce? Una neumonía. Y hay algo, neumo, que es la palabra del griego que se utiliza para respiración, también en la Biblia se utiliza para espíritu. Es decir, una neumonía, que es una destrucción de la respiración, o neumonía es como una afectación del neumo, que significa el pulmón, también destruye nuestro espíritu. Ahora, si se fijan bien, a pesar de que algunos niños se pueden infectar, pero eso son muy escasos los casos, a los niños, sobre todo, es una enfermedad muy grave. ¿Por qué? Porque Satanás a los jóvenes lo está utilizando. Los está utilizando con ideología de género, con pecados, los está utilizando para el pecado, y eso tenemos que evitarlo, y el virus lo está dejando tranquilo para que sigan haciendo eso. Pero está destruyendo ¿a quién? A los ancianos, a los que tienen sabiduría, a los que tienen el conocimiento, a los que pueden enseñar a los jóvenes. Ahora,
también el virus se puede evitar al lavarse las manos. Así como el diluvio, como el agua, al eliminarse, se puede eliminar. Y el virus también tiene esto de que se evita con el distanciamiento social. El virus, y como Satanás, quiere separar las familias, quiere dividirnos, quiere mantenernos alejados, quiere que la iglesia no se junte porque podemos infectar, que está bien, estoy de acuerdo, pero el virus quiere hacer eso, separarnos, aislarnos, distanciarnos. De hecho, nos cubre el rostro para no poder distinguirnos. Probablemente yo he visto pacientes COVID, muchos pacientes COVID, y no los voy a poder ver y no los voy a poder reconocer porque nunca les vi la cara, porque ambos estábamos con mascarilla, a cubierto. ¿Qué hace el virus? Nos deshumaniza. No podemos abrazarnos, no podemos tocarnos. Ahora, ¿el coronavirus es un juicio de Dios? En la Biblia encontramos, a forma de mi interpretación, dos clases de juicios, ¿cierto? El juicio castigo correctivo, que son disciplinas, o los juicios condenatorios, que son sentencias o veredictos. En el griego del Nuevo Testamento son dos palabras muy diferentes. La palabra paideia, que es un juicio castigo correctivo, y la palabra crima o crisis, que es un juicio condenatorio. El coronavirus, en mi forma de ver, no es el juicio condenatorio de Dios sobre los pecados de la humanidad, sino es el paideia, correctivo de Dios, es decir, es una oportunidad para que las naciones se arrepientan y nos volvamos y se vuelvan a Dios. En Apocalipsis se revela que en el tiempo final habrá muchas calamidades y terribles cataclismos de la tierra. ¿Quién las envía? ¿Dios o el diablo? De cierta forma, es difícil decirlo. ¿Qué importa? En esta forma no lo sé, pero sabemos que sucederán. Pero sabemos que Dios está en el control de todo, ya sean juicios correctivos de Dios o calamidades producidas por Satanás. Todo está siempre bajo la voluntad permisiva de Dios. Ahora, la intención de Dios es corregirnos, es darnos una nueva oportunidad y jamás destruirnos. No es como el virus quiere destruirnos. En cambio, la intención de Dios es corregirnos, es darnos una oportunidad. Y en este caso, cuando vemos una gotera, si estamos dentro del virus, hay que volver a calafatear nuestra arca. Pero claro, obviamente el que no se arrepiente con el juicio correctivo de Dios, en un día tendrá que enfrentar el juicio final, que es el juicio condenatorio. Ahora, ¿cuánto tiempo, volviendo un poco al arca, estuvieron Noé y su familia en el arca? ¿5 días? ¿Una semana? Dice, Noé y su familia entraron al arca en el segundo mes, el 10º día, a la edad de 600 años, Génesis 7:4-11. 7 días después comenzaron las lluvias del diluvio. Es decir, hubo 7 días, además, que hubo una oportunidad para que gente se retractara y quisiera entrar, y no lo hicieron. Las aguas inundaron la tierra durante 150 días, incluidos los 40 días de lluvia. Hubo 40 días de lluvia, pero las aguas inundaron la tierra durante 150 días. ¿Ustedes saben cuánto tiempo llevamos desde el primer caso de coronavirus en Chile, en Santiago? No, fue en el sur, en verdad, cuando llegó un médico del sudeste asiático. 145 días desde el primer caso. Y coincidentemente, el martes se va a empezar a implementar un desconfinamiento parcial o de transición, cuando aproximadamente llevamos casi 150 días y llevamos 130 días de cuarentena. Ahora, las aguas disminuyeron y el arca descansó en el monte Ararat en el 7º mes, 17º día, justo 10 días después de que cesó la inundación. Y Noé salió en el segundo mes, el día 27 de su año 601. En total, el diluvio duró 370 días. O sea, como decía el Pablo, pasó una primera parte, que son el diluvio, que puede ser estos 150 días de confinamiento, pero después lo que sigue pasando duró hasta 360 días, o sea, hasta un año. Ahora, algo muy importante, si ustedes ven lo que hemos conversado de cómo fue creada el arca de Noé,
Ustedes notaron de las instrucciones de Dios que faltan dos instrucciones que yo me cuestiono de por qué no están. ¿Cómo iba a ser el motor del arca? ¿Cómo iba a ser el timón del arca? Efectivamente, el arca no tenía ni motor ni timón. Es decir, no solo hay indicaciones claras de cómo se iba a construir el arca, sino que además, cuando estamos en las aguas o cuando vino el diluvio, no tenemos control ni dirección para elegir. No tenemos motor para guiarnos, como nosotros, como seres humanos, porque yo ya estoy dentro del arca, nosotros tenemos la familia que hemos construido, el reino de Dios, pero el control no lo tenemos nosotros. No hay un motor, no hay un timón, sino que debemos confiar plenamente en lo que Dios quiere para nosotros. No es fácil, porque a veces que estamos en pandemia, queremos, oye, hagamos esto para que mejore, hagamos esto otro para que solucionar un poco o para guiar la situación, ¿no? Cuando nosotros estamos en el arca de Dios, cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, cuando nosotros estamos en la familia de Dios, tenemos que tener plenamente confianza en la dirección que Dios quiere para nuestras vidas, y en ninguna instrucción hay ni motor, ni timón. Tenemos que tener plena confianza en que Dios dirige el arca. Pero como decía el Pablo en Santiago, las olas, eso sí son como el mundo, porque la lleva el viento para allá, para acá. En cambio, el arca es firme, es resistente y está dirigida por Dios. Ahora, cuando fue pasando el tiempo, ¿cierto? Llegamos a ¿qué hizo Noé para saber si ya el agua iba mejorando la situación? ¿Cierto? Así que aún es Génesis 8, 6 al 12. Voy a buscarlo acá. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y la palabra dice envió un cuervo, pero la traducción original dice echó un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Pero a la vez envió también una paloma, que ahí dice la palabra, es envió una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero la primera vez no halló la paloma donde posarse y volvió a él. El arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomándola la hizo entrar consigo el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, trayendo una hoja de olivo en el pico. Y supo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió ya más a él. Entonces, acá vemos dos aves que representan un poco distintas circunstancias. Yo voy a hablar de un tema, de una cosa puntual. Los cuervos representan un animal, como se define en Levítico, inmundo, porque se alimenta de cadáveres, es carroñero, ¿cierto? De hecho, por eso la palabra original es echó, es como que del arca echó al cuervo, porque era un animal inmundo. Pero la paloma, en cambio, se alimenta de semillas, de frutos, de cosas vivas. Y no es un animal inmundo en ese contexto, y se alimenta de vida. Y la paloma en la Escritura representa al Espíritu Santo. La paloma, como digo, el cuervo fue echado, en cambio la paloma fue enviada. Y aquí vemos que en la primera ocasión no encontró lugar, por lo que regresó. ¿Qué representa? La primera ida de la paloma representa al primer hombre. Representa la primera vez en que el Espíritu Santo buscó dónde reposar en la tierra. De hecho, si ustedes ven, al principio en Génesis recuerda que la tierra estaba desordenada, vacía, y ahí se fue ordenando.
y la paloma inicial muestra que la primera vez Dios envía al Espíritu Santo, la paloma, y no encontró dónde reposar. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Representa al primer hombre, a Adán, donde no fue posible reposar, debido a que el hombre pecó y el Espíritu Santo no pudo reposar ahí. La segunda ocasión sí trae una hoja de olivo, y tuvo que esperar 7 días para reenviarla. 7 días, 7 representa el día del Señor. Y esto representa una segunda ida de la paloma, es decir, después de la venida de Cristo, el hombre restaurado. Jesucristo, a través de la cruz, se lleva todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. ¿Y qué pasa ahora? Sí podemos recibir a la paloma. Sí podemos ser parte de recibir el Espíritu Santo en nosotros. Representa en esta segunda oportunidad el Espíritu Santo sí encuentra un lugar donde reposar. El olivo, que es un árbol, no crece en las alturas. De hecho, eso significaba que ya había lugares que habían bajado el agua. Y su hoja es muy amarga, por lo que representa en la Escritura el amargor a la muerte. Y eso representa que Jesús fue muerto por nuestros pecados. Ahora, esta esperanza dentro que estamos en el arca, que Dios ha construido, que hemos construido gracias a la palabra de Dios con instrucciones claras, y que estamos dentro de una pandemia, el Espíritu Santo nos dice que Él ha ido a buscar y sí encuentra dónde reposar, y hay características del olivo, porque no trajo otro árbol, trajo una hoja de olivo. Y ese olivo representa algunas características del cristiano donde una paloma o donde el Espíritu Santo quiere reposar. Esta hoja representa una nueva esperanza a la iglesia y una señal de vida. Quiero hablar brevemente para ya terminar sobre algunas características del olivo y un mensaje que quiero dejar sobre todo para los jóvenes. Las características peculiares del olivo están en sus raíces y en su fruto. Además, que es un árbol que nos llama mucho la atención. No es un árbol bonito. ¿Ya? No es un árbol así bello, extraordinario, y que tú decís, oye, qué bonito. Y eso representa cómo nosotros tenemos que ser. O sea, nosotros no tenemos que ser alguien bello físicamente, ni que tenemos que procurar ser así. Y es un árbol que crece muy lento. Así como vimos, el arca, el propósito, el reino de Dios en nuestras vidas es algo lento. Es un proceso que a Noé le costó 100 años. Es un árbol que crece lento, pero que vive muchos años. Es un signo de longevidad. De hecho, para los antiguos hebreos, el aceite de oliva, que es el fruto que se produce desde la oliva, era un símbolo de bendición divina. Por esta razón, ungían a sus reyes con este aceite. Además, se utilizaba en otras ceremonias de consagración. El olivo, como les decía, nos llama particularmente la atención. No es muy alto, su madera no es tan preciada y sus flores no deleitan como a la vista como la de otros árboles. Porque la parte más importante de este árbol no se ve, está bajo la tierra. Tiene extensas raíces que pueden profundizarse en el suelo de hasta 6 metros. 6 metros de raíz. Inclusive se pueden extender en forma horizontal. O sea, si no encuentran agua para poder adquirir minerales, si se puede extender de forma horizontal, mucho más. Y eso es la clave de su supervivencia. Las raíces de este árbol permiten a los olivos que crecen en las laderas pedregosas sobrevivir a una sequía cuando todos los demás árboles se secan por falta de agua. También hacen posible de que el olivo produzca aceitunas durante siglos. Aunque el tronco esté todo retorcido y viejo y que ya no parezca ni servir para leña, el árbol puede volver a surgir. Todo lo que este resistente árbol necesita es un espacio para crecer y una tierra airada que le permite respirar, es decir, el neumo. Un solo olivo puede suministrar hasta 57 litros de aceite al año. Y este árbol tiene un fruto muy importante, la oliva, ¿cierto? Y los israelitas apreciaban el olivo por su valioso aceite, que el aceite les permitía iluminar las casas. Usaban las lámparas con mechas que absorbían el aceite de oliva. El aceite era esencial en la cocina.
Además, protegía la piel contra el sol. Los israelitas lo usaban en la elaboración de jabones para lavarse. Los principales productos agrícolas del país en ese momento eran los cereales, el vino y las aceitunas. Por lo que una mala cosecha de este árbol era un desastre para su economía, para los israelitas. Entonces, las características de nosotros, como vemos, así como la fe fuerte, una madera en el arca, es que tenemos que tener raíces muy profundas. No, a veces nuestra apariencia puede ser que hemos sido dañados por circunstancias, por pecados o por cataclismo, pero si nuestras raíces son profundas, vamos a seguir dando fruto. Y el fruto de la aceituna, para provocar el aceite, tiene que ser destruido totalmente. Y algo que quiero decir para los jóvenes, para los matrimonios. Dice que tus hijos serán como plantones de olivos, todos en derredor de tu mesa. Una característica insólita del olivo es que en la base de su tronco le salen constantemente nuevos retoños. Cuando el tronco principal ya no da el fruto, que solía ser por ser un poco viejo, los cultivadores pueden dejar crecer varios plantones, es decir, retoños pequeños, desde la misma raíz, hasta que los forman una parte integral del árbol. Y pasado un tiempo, el tronco original le rodean 3 o 4 troncos más jóvenes y que son más vigorosos, que son como los hijos alrededor de la mesa. Y todos los plantones tienen el mismo rizoma, es decir, la misma raíz. Y esto contribuye a que el árbol dé una buena cosecha de aceitunas. A los jóvenes, el coronavirus hemos visto que está atacando a los ancianos, a los mayores. Quiere destruir la fe, quiere destruir el conocimiento, quiere destruir el testimonio de muchos ancianos. Y asimismo, en la iglesia, este rizoma está seco muchas veces, porque ha habido sequía, porque no ha habido cataclismo. Pero nuestros hijos van a nacer de ahí mismo. No tengan miedo de tener hijos, en el sentido de que los hijos van a nacer de esta misma raíz. Y esa raíz les va a dar capacidad a estos nuevos retoños de dar más fruto, de dar más fruto. Es tiempo para que los más jóvenes tengan hijos y para que las nuevas generaciones nos aferremos a ese tronco principal. En el caso de nuestro abuelo o mi papá, a los que somos hijos de él, que nos aferremos a ese tronco que es la raíz para que nosotros demos fruto de esa raíz y que nos aferremos al tronco principal, al tronco viejo, para que el árbol siga dando frutos más y más generaciones y por los siglos. Nuestros hijos deben crecer firmes en la fe de los padres y dar frutos juntos con ellos en este rizoma, en esta raíz juntos. Y como finalmente decía, este oliva, este árbol, tiene frutos que tienen muchas propiedades. Y por eso es que Dios quiere que seamos como el olivo, porque su fruto tiene propiedades medicinales. De hecho, hasta actualmente uno de los elixir de la vida es el aceite de oliva, que es antioxidante, que ayuda a nuestro corazón indirectamente a través de bajar el colesterol y cosas de ese tipo, y mejorar nuestra salud. Y también se usaba como curar heridas. O sea, el fruto del olivo tiene propiedades medicinales de sanación, no solo no para el mismo árbol, sino para los demás. Debemos ser como cristianos personas capaces de sanar, de dar vida. Es combustible para lámparas. Es decir, como cristianos debemos ser capaces de iluminar a otros y de iluminar nuestras casas. Pero para dar ese aceite debemos ser capaces de pasar por Getsemaní. Ustedes saben que Getsemaní estaba en el Monte Olivos y Getsemaní significa, viene del arameo Hatzmané, que significa prensa de aceite. Pueden buscarlo después en Google o YouTube para verlo. Y el Getsemaní era una prensa de piedra que pasaba alrededor del fruto y lo destruía completamente para obtener el aceite tan preciado. Así que, hermanos, yo les animo que el arca que hemos construido durante años
a través de las palabras que Dios nos ha dado, que representa el reino de Dios, a nuestras familias, al propósito de Dios en nosotros, siga estando firme ante la tempestad, que nuestra fe sea fuerte, resistente y también, pero ligera, no religiosa, que meditemos la palabra para estar poniendo la brea, para impermeabilizar esta fe, que el virus no es creación de Dios, sino es parte del proceso y una prueba más de nuestra fe, pero hay esperanza, que la paloma tiene donde reposar y que seamos como el olivo para que demos fruto, y ese fruto no para nosotros, sino para ser beneficio para el mundo, para los demás.